que electoralmente no teníamos ni idea de lo que se nos venía encima ni de lo que era. Así como un partido que para la clandestinidad, la lucha de masas en ese sentido, obrera, estudiantil, de barrios, femenina, etcétera, se había movilizado muy bien y que lo había hecho, yo creo que para los años en que fue con cierto éxito. Cuando nos metimos en el terreno electoral, que naufragamos, pues no teníamos ni idea, ¿no? Yo, por lo menos, en ese caso me tocó ser el responsable electoral de Madrid y vamos, un desastre, vamos a decir. Y incluso en las municipales, que todavía yo era más responsable todavía, porque estaba más metido en eso, también fatal, vamos, es decir, yo ahí autocrítica total, pero por ignorancia pura de lo que eran los mecanismos electorales, de propaganda, quieres decir, y de creación de una campaña electoral. Lo que es como crear una campaña. Entonces, yo creo que el error fundamental, antes también lo comentamos de alguna manera, estaba en confundir que la movilización y la militancia y el tener mucha gente en asambleas o en tener mucha gente en los mítines o tener mucha gente, pues eso incluso organizada en sindicatos y en todas esas cosas, eso tenía una traducción electoral. Para nada. Se demostró que no era así y nosotros, sin embargo, pensábamos que sí era así, ¿no? Es decir, que éticamente... Todo el mundo lo pensaba. Bueno, supongo que todo el mundo. Mira el PC, ¿no? Cuando se queda después del PSOE... Claro. El propio cuando PC, el PSOE era prácticamente inexistente como partido en la época. Un cambio total. Pero ¿tú cómo valoras? Primero, si quieres, Fernando... No, yo estoy de acuerdo en lo fundamental. O sea, que también argumentas que la clave está más bien en un problema interno de visión del... No, yo no creo que sea un problema interno. A lo mejor yo soy justificativo. General, ¿no? Evidentemente... tenemos problemas, pero cuando tú decías de campaña electoral y tal, yo digo, no, yo no creo que sea un problema, aunque yo no estuve metido en la campaña como Tomás. Incluso viendo alguna documentación de la época, más del 79 que del 77, el estilo publicitario nuestro, podríamos decir, era un pelín más fresco, podríamos decir, que incluso de otros partidos, ¿no? Pero yo cuando me refería a un cierto error de cálculo, que es verdad que es un error, pero no hay experiencia histórica y no es por justificar, y yo creo que es un error, y voy a hacer una traslación ahora también, es decir, una cosa es el movimiento asambleario, una cosa es la lucha social, una cosa es el conflicto social, y otra cosa es la traducción política e institucional y de gestión que tiene eso. Entonces nosotros, la izquierda en general, y el franquismo heredado en la transición, piensa así, es decir, ¿por qué UCD intenta que la legalización sea lo más tarde posible? Porque lo que intenta es que haya una domesticación del movimiento social, que haya un apaciguamiento social, porque piensa que si las elecciones se celebran en movimientos sociales fuertes hay más posibilidad que gane la izquierda, ¿no? Yo recuerdo una metáfora que utilizó el antiguo vicepresidente de Adolfo Suárez, Abril Martorell, sobre la transición, que decía era como sentarse en un caballo desbocado y había que apaciguar al caballo sin que tirara al jinete, ¿no? El PC está convencido de que va a ganar por goleada al PSOE, ¿no? Y la UCD tiene muchísimo miedo de que el PSOE le gane, porque en aquella época la legitimidad está en la izquierda. Entonces, cuanto más formas parte tú de la izquierda, pues parece que se va a traducir en votos, ¿no? Y ahí es lo que dice Tomás, hay un salto epistemológico, ideológico, político, social, etcétera, entre que la gente esté contigo y esté luchando contigo y que la gente te vote para gestionar la institución. Y dentro de eso, por afinar a lo mejor algo más y por algo que hemos comentado antes... Y entonces ahí sí se produce un error, podemos decir, de visión en ese entorno, porque claro, el partido dice, tenemos que meter aquí mucha leña, tenemos que meter aquí mucha carne, tenemos que tratar de hacernos profesionales también, es decir, ahí hay sacar diputados y dar un perfil no ya de partido luchador, sino de partido con capacidad de gestión, ¿no? Y ahí es donde puede haber habido una ruptura de culturas, sí, un poco. Porque yo creo que más que ruptura es que no dio tiempo tampoco. Yo creo que hubo un pasarse de rosca a mi juicio en determinado tipo de hincapié, pero yo estoy convencido que se hubiera hecho de otra forma y hubiera salido pelín menos. Éramos muy jóvenes, es decir, yo era de los mayores, supongo, de la época, y yo entonces debía tener 30 y qué años.
30 y pocos años, es decir, que tampoco teníamos una experiencia, desde luego en cuestiones electorales cero patatero, ¿no? Pero incluso vital, ¿no? Es decir, que pero antes habéis hablado de una componente generacional un poco en el diseño de la campaña. O sea, que había un cierto divorcio, o por lo menos una visible separación. Yo creo que ahí había un cierto matiz entre Tomás y yo, pero probablemente porque Tomás estaba en un sitio y yo estaba en otro. Yo en la joven, yo sí tengo conciencia de que el partido en la campaña electorales da prioridad, podemos decir al partido, lógicamente, y da prioridad a un sector, vamos a llamar así, establecido dentro del partido, ¿no? Que era lo que decía un poco Tomás, ¿no? Pues gente de chaqueta y corbata. También hay que tener en cuenta que el partido en aquella época, con el Frente Democrático de Izquierda, intenta recuperar la memoria republicana. Eso es. Y entonces el partido de Azaña estaba en el Frente Democrático de Izquierda y claro, la gente de Azaña en el año 77, y 79... al sobrino de Azaña con el título Azaña en todos los sitios, ¿no? Entonces era una persona mayor, no era el bisnieto de Azaña. ¿Y eso que os quitó o contribuyó? Yo sinceramente no lo sé. sé. Los mítines en Madrid estaban llenos de gente mayor para ver a los descendientes de Azaña, eso está claro. Ahora, que nos votaran, yo eso lo dudo muchísimo. Vamos. Y yo la experiencia que tengo desde la joven es que además de esos mítines, yo recuerdo que había muchísima gente joven también en los mítines, pero yo porque estaba en otra situación, ¿no? Claro. Y luego lo que yo le decía, que era la diferencia de opinión un poco el matiz entre nosotros, que alguna encuesta postelectoral que en aquella época conseguí, si queréis, no sé decir cómo, porque me llegó, pero yo diría que hay un 60, un 70% de voto que se puede llamar joven, pero que hasta cierto punto es lógico, porque no ya por la joven guardia, sino porque si el ala mayor del partido tenía 33 años, pues que... Pero en cambio le faltaba un líder con rostro visible, comparado con partidos que tienen más rentabilidad electoral, hasta un Tierno Galván. En España hay rostros, Felipe González, por supuesto Carrillo, bueno, pero y el PT parece que no... Fue una fabricación. Una fabricación con maletines. Época. Claro, sí, está claro que son... No, ya, pero me refiero, que es verdad lo que tú dices, pero en aquella época. Yo creo que nosotros, y ahí es no sé, porque Tomás estaba más metido que yo, pero yo desde fuera... El recuerdo que tengo, no desde fuera de la joven y del partido, sino desde la joven, pero fuera de los comités electorales, yo precisamente creo que hay un debate que de la misma forma que hay un hincapié en el partido de profesionales para dar esa imagen de capacidad de gestión y de gobierno, hay una, y aunque se apuesta mucho por la figura de Eladio, que era el secretario general de la época, yo creo que hay una resistencia muy grande en el partido precisamente a generar o tratar de generar otra cosa que lo hubiéramos conseguido. Esas figuras, vamos a llamar así, más carismáticas, más generales. Es decir, que yo, de la misma forma que hay esa deriva, yo lo veo por Pina, ¿no? Pina de la joven guardia, Pina de las figuras más populares en aquel momento de... Nosotros estamos intentando que Pina vaya de primera por Madrid incluso, porque... y el partido dice que no, porque era otra imagen. Porque era otra imagen, ¿no? Entonces, claro, ahí sí, pero también... Yo entiendo, por eso digo que es un momento de tensiones y de conflictos. Porque en Barcelona es Heribert Barrera, claro, es otra figura histórica, es decir, que en un momento el partido decide ir a rememorar básicamente el Frente Popular. Claro. Eso está claro. Y por lo tanto, estas otras líneas más innovadoras, más de gente joven y tal, yo creo que ahí sí ha habido un error. Sí, por eso digo, pero que forma parte de las tensiones de la... O sea, y yo me peleé, digo, porque yo en aquella época era responsable y trabajaba mucho por eso, porque Pina fuera, pero no porque a mí Pina me cayera bien, que me caía muy bien, sino porque pensaba que tenía que ver con esa nueva... Porque además había sufrido una agresión fascista, salió en la televisión, era una tipa muy guapa, hablaba muy bien y era una comunista joven. Y además más joven que comunista, más democrática, por lo tanto, representaba el centro de toda... De hecho, en las elecciones, Fraga y Carrillo, que eran los dos viejos, perdieron, y los dos chicos jóvenes guapos ganaron. Es decir, que la cosa electoral eso influye mucho.